Bienvenidas y bienvenidos a una nueva clase de anatomía normal para el área El ser humano y su medio. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de la pared anterolateral del abdomen y trayecto inguinal. Mi nombre es Eugenia Cabral y vamos a ver el contenido de esta clase en el inicio de la misma. Bien, como contenido de esta clase vamos a tener inicialmente un recorrido por los planos, los músculos, la aponeurosis, la irrigación y la inervación de la pared anterolateral del abdomen. Vamos a iniciar con los planos, dividiéndolos inicialmente en planos superficiales y planos profundos. Los planos superficiales son aquellos que están comprendidos primero y superficialmente por la piel, por debajo de la piel, por el tejido celular adiposo, panículo adiposo, tejido celular subcutáneo o también llamado hipodermis, que tiene la particularidad en esta región que está recorrido por un conjunto de vasos sanguíneos importantes, arterias, venas y también el recorrido de nervios, pero llama la atención la presencia importante de un desarrollo de venas dentro de él que están anastomosados entre sí, anastomosando grandes sistemas de derivación de la misma, cuyo drenaje o cuyo flujo resulta importante de investigar en algunas ocasiones. Por eso es importante tener un conocimiento del drenaje del mismo y de la derivación de esta sangre venosa a los contingentes vasculares más importantes. Por debajo de este tejido celular subcutáneo, obviamente, está la fascia superficiales, que es continua con otras regiones de nuestra economía. Hacia arriba se continúa con la fascia torácica, por detrás con las fascias superficiales lumbar y hacia abajo con la región crural y la región glútea. Es decir, es contigua con el resto de la piel del territorio contiguo. Bien, una vez que se hace una somera descripción de los planos superficiales, vamos a pasar a los planos profundos, que son los que nos interesan para poder luego construir las paredes del trayecto inguinal. Los planos profundos son los planos musculoaponeuróticos que están constituidos por músculos largos y anchos, como vamos a ver, y sus aponeurosis de inserción, fundamentalmente. El tejido que se encuentra en la profundidad o por detrás de ellos, si lo miramos en sentido anteroposterior, que es el tejido celular subperitoneal. Y finalmente, el peritoneo parietal, que separa la pared anterolateral de los elementos que están dentro de la cavidad abdominal. Bien, esos serían los planos profundos. Para comenzar a estudiar estos planos profundos, inicialmente vamos a estudiar el plano muscular. Y vamos a dividir a este plano muscular, como dije anteriormente, en músculos largos y anchos. Pero antes tenemos que determinar cuáles son las eminencias óseas y los reparos óseos en donde estos músculos van a insertarse. Bien, se van a insertar fundamentalmente en la columna lumbar, específicamente en las apófisis transversas de las mismas. Se van a insertar también en la cara interna y en la cara externa de los diferentes arcos costales, fundamentalmente los 6 o 7 últimos, y además en el hueso coxal, fundamentalmente en el borde anterior del mismo y en la cresta ilíaca. Estos serían los reparos, muchos de ellos palpables en la superficie, que nos permitan proyectar cuáles son los músculos desde la superficie a la profundidad e inclusive trazar líneas imaginarias para dividir en cuadrantes la pared anterolateral del abdomen y a estudiar en los diferentes cuadrantes la proyección de los órganos que hay en el interior para la práctica de maniobras semiológicas diferentes. Bien, bueno, una vez entendido cuáles son los reparos anatómicos que debemos conocer para comprender dónde se insertan los diferentes músculos que vamos a estudiar, vamos a pasar al estudio de los mismos. El primer músculo que vamos a estudiar es el músculo recto mayor del abdomen. Es un músculo que tiene la particularidad de ser un músculo alargado verticalmente, ubicado a ambos lados de la línea
línea media, insertado hacia arriba en la quinta, sexta y séptima costilla en su extremo anterior, en su cara anterior. Se separa del lado opuesto por una línea aponeurótica que está representada o no representada, sino constituida por una aponeurosis que lo envuelve y que en la línea media se fusiona con la del lado opuesto, que se llama línea blanca interna, que luego vamos a estudiar, que está interrumpida fundamentalmente por la cicatriz umbilical. Ahí vemos a la cicatriz umbilical y vemos también que esta cicatriz umbilical se proyecta sobre la columna vertebral a nivel aproximadamente de la cuarta o quinta vértebra lumbar. Cuarta vértebra lumbar es un poco más acertado. Este músculo que se extiende verticalmente desde la parrilla costal y desciende verticalmente por delante en la pared anterolateral, a ambos lados de la línea media, termina en el pubis. Cuando termina en el pubis, lo que hace es describir dos pilares diferentes, un interno y otro externo. Los internos de alguna manera se entrecruzan entre sí y los externos determinan la extensión de un ligamento que va a formar parte de las estructuras de la pared posterior del trayecto inguinal, que recibe el nombre de ligamento de Henle, que luego lo vamos a ver, el ligamento de Henle. Bien, entonces, esta sería la disposición del músculo recto mayor, que junto con él o a la par de él vamos a encontrar otro músculo ubicado por delante del mismo en el extremo inferior de este músculo recto mayor, que es el músculo piramidal. Este músculo piramidal, como su nombre lo indica, tiene forma de pirámide, con un vértice superior, una base inferior y uno de sus lados se encuentra prácticamente unido al del lado opuesto. Es un músculo que tiene funciones similares a la del recto mayor del abdomen, pero que es muy rudimentario a diferencia del mismo. Acá podemos ver la presencia de este recto mayor y vemos que es un músculo que está separado, sus cuerpos musculares, porque es un músculo que es poligástrico, tiene varios cuerpos musculares, está separado por espacios intertendinosos y envuelto por una aponeurosis que no le es propia, sino que está aportada por las aponeurosis de inserción de los músculos anchos del abdomen. ¿Cuáles son estos músculos anchos del abdomen? Son tres, los tres son muy importantes, van a determinar una cincha abdominal muy importante, que es fundamental para la mecánica respiratoria y para distintos procesos fisiológicos en donde intervienen, porque es requerida justamente el aumento de la presión intraabdominal que se da justamente por la contracción de estos músculos. Estos músculos tienen direcciones diferentes, cada uno de ellos se insertan obviamente en las estructuras óseas que estuvimos mencionando y tienen la particularidad de que sus aponeurosis de inserciones anteriores, o sea, el extremo anterior en donde el músculo va a finalizar, se desprende esa lámina aponeurótica que va a formar la vaina de los rectos. Y además, entre sus hojas y entre sus formaciones va a aparecer o van a determinar los límites de un espacio anatómico al que llamamos trayecto inguinal. Los músculos así dispuestos desde la profundidad de la superficie son el transverso del abdomen, el oblicuo menor y el oblicuo mayor. Si nosotros observamos a simple vista estos tres músculos en estas imágenes, vamos a ver las direcciones opuestas que tienen. El músculo transverso tiene una dirección prácticamente transversal, el músculo oblicuo menor es oblicuo hacia arriba y hacia adentro desde la pelvis ósea, y el oblicuo mayor o oblicuo externo es oblicuo hacia abajo y hacia adentro desde la barrilla costal. Vamos a iniciar el estudio inicialmente del transverso del abdomen, que tiene una larga línea de inserción ósea por detrás y que contornea lateralmente toda nuestro contorno, el contorno de nuestra pared anterolateral, y se dispone de diferente manera. Sus fibras, las fibras mediales son más horizontales y las fibras que se encuentran en los extremos están más oblicuas para llegar a su destino final. Sus inserciones son desde arriba hacia abajo y desde
posterior anterior las siguientes. Se van a insertar en la cara interna de los 6 últimos arcos costales, en el vértice de las apófisis transversas de las vértebras lumbares, en el labio interno de la cresta ilíaca y en el tercio externo de la arcada crural. Desde allí, las fibras, teniendo una dirección horizontal las mediales, hacia arriba y hacia adentro las superiores, y hacia abajo y hacia adentro las inferiores, van a dirigirse transversalmente y oblicuamente para alcanzar la pared anterolateral de nuestro abdomen y describiendo una línea que luego vamos a ver que recibe el nombre de línea de Spiegel, va a desprender una lámina aponeurótica que va a ayudar a construir la lámina de los rectos o la vaina, perdón, de los rectos, como posteriormente vamos a ver. Pero además, este músculo, como lo podemos ver acá, lo que hace es a través de una extensión que se une, una extensión interna, inferior, que se une al músculo oblicuo menor o que se confunde con el mismo, forman entre ambos un tendón que recibe el nombre de tendón conjunto o ligamento inguinal, que luego vamos a estudiar y que es importante que recuerden la presencia de esta arcada y la terminación en el pubis, posiblemente como una de las particularidades de este músculo. No se da en todos los hombres, llámese varones y mujeres, sino que se da en un porcentaje de casos la presencia de ese tendón conjunto que refuerza de alguna manera la pared posterior de nuestro trayecto inguinal. Aquí vemos cómo el músculo transverso del abdomen de alguna manera tiene o describe esas fibras transversas que dibujan entre esas fibras transversas musculares y las fibras tendinosas esa línea de Spiegel que les dije con anterioridad. Nuevamente, y aquí tenemos la vaina, los rectos con esa característica poligástrica de todos esos cuerpos musculares cuadriláteros separados por esas láminas intertendinosas. Este músculo que tenemos acá a la vista es un músculo que es el oblicuo menor, también llamado oblicuo interno o medial. Está ubicado por fuera del anterior y lo vamos a insertar en forma, digamos, en su origen, por decirlo de alguna manera, por fibras musculares en la quinta vértebra lumbar, en la apófisis transversa de la misma, en la cresta ilíaca, por fuera de las inserciones del músculo que vimos anteriormente, que sería el transverso, y en la porción externa también de la arcada crural, de manera muy similar a lo que hace digamos, las fibras del transverso del abdomen, de tal manera que tienen inserciones semejantes ambos músculos a nivel de la arcada crural. Desde allí el músculo se irradia como si fuese en abanico hacia arriba y hacia adentro y hacia abajo y hacia adentro, porque va a emitir una aponeurosis también de inserción que va a participar en la constitución de la vaina de los rectos. Llama la atención la dirección de sus fibras musculares porque son exactamente opuestas a la dirección del oblicuo externo o oblicuo mayor. Ahí tenemos la descripción del oblicuo menor. Fíjense que se extiende desde la cintura pelviana hacia la línea media, hacia arriba, hacia abajo y hacia el centro, siempre tratando de llegar a la línea blanca interna, ¿bien? A diferencia de este músculo que es el más externo, que fíjense que es el oblicuo externo lateral, que tiene exactamente la disposición contraria. Bien. Eso es importante de entenderlo porque van a construir entre ambos la cintura de nuestra pared anterolateral o la cintura alta abdominal, ¿no? Ahí tenemos el músculo transverso. Por fuera del músculo transverso vamos a ver el oblicuo menor y por encima, fíjense que están las inserciones hacia arriba en la parrilla costal del oblicuo mayor que ahora vamos a ver. Este sería el transverso y ese sería el oblicuo menor. Y aquí tendríamos el oblicuo mayor.
es simplemente para que podamos interpretar esta descripción que estamos haciendo como es la disposición de estos músculos por capas en la pared anterolateral. Bien, y por último es el músculo oblicuo mayor, es un músculo que se extiende desde el tórax o se irradia desde el tórax hasta la pelvis, a diferencia del oblicuo interno. Nace de fibras carnosas de la cara externa de los últimos arcos costales por fuera de las inserciones de los rectos mayores del abdomen, por fuera también de las inserciones de los pectorales, del serrato mayor y del dorsal ancho. Es más, se interdigita con esos músculos y desde allí el músculo se orienta hacia abajo y hacia adentro para terminar finalmente en la línea blanca, en el pubis, en toda la arcada crural y en un pequeño segmento de la cresta ilíaca. Bien, sus fibras están bien orientadas hacia abajo y hacia adentro, a diferencia de las fibras, obviamente, que forman, digamos, que describe la dirección de las fibras, perdón, que describe el oblicuo menor. Y también, obviamente, a través de su aponeuritis de inserción anterior, va a contribuir a formar digamos, la vaina de los rectos como los músculos antes descritos. En esta imagen, ¿qué es lo que vemos? Vemos una pared completa con el músculo más superficial que tapiza completamente toda la pared anterolateral del abdomen, constituyendo y formando la vaina de los rectos en su completud. Vemos ahí al oblicuo mayor de un lado y del otro, cómo se interdigita con las fibras del músculo pectoral, con las del músculo recto mayor, con las del serrato mayor y además con la del dorsal ancho. Acá tenemos el dorsal ancho, el serrato mayor, el pectoral mayor, el oblicuo mayor o externo y el pectoral mayor hacia arriba. Ahí tenemos la línea que separa las fibras musculares de las fibras aponeuróticas específicamente y vemos cómo las fibras aponeuróticas son las que terminan en el ligamento crural o la arcada crural, en el pubis y en la línea blanca. Esta línea que vemos aquí recibe el nombre de línea blanca interna. Para diferenciarla de esta otra línea que corresponde al borde externo del recto del abdomen, que es la línea blanca externa. Bien, es de importancia entender esto porque hay líneas imaginarias que se trazan sobre esas líneas para poder, digamos, buscar puntos dolorosos en nuestro abdomen, practicar maniobras semiológicas como antes les comenté. Por eso es importante que rescatemos estas estructuras que en un abdomen con poco tejido celuloadiposo nos lo permite observar con mayor facilidad y con tejido celuloadiposo palpar también se puede. Bien. Cuando miramos nuestra cavidad abdominal por dentro, como si estuviéramos parados dentro de la cavidad abdominal y la miramos de frente, nos encontramos con la cara posterior o profunda de esta pared y vamos a ver que la hoja más profunda de ellas es el peritoneo parietal, al que le sigue una fascia, que es la fascia transversalis, que lo vemos ahí, y luego los músculos que hemos estudiado con anticipación. Entonces, fíjense, acá vemos un hemidiafragma, vemos el músculo transverso del abdomen con todas las fibras transversas y sus inserciones en los arcos costales y vemos cómo contribuye a formar la vaina de los rectos. Esta vaina de los rectos, si ustedes se fijan, tiene como dos partes diferentes, los 2/3 superiores, lo que está por encima de la cicatriz umbilical, tiene una formación o una conformación y el tercio inferior tiene otra formación. Es importante, muy importante rescatar que la pared del abdomen está muy irrigada, ricamente irrigada y que sobre esa pared, digamos, se destaca como elemento importante la cicatriz umbilical que contiene obviamente los elementos vasculares y fibrosos que unen fundamentalmente la circulación materna con la fetal durante nuestra vida intrauterina, pero que luego en una persona adulta quedan solamente los esbozos embriológicos. Entonces vemos en esta pared anterolateral que desde la cicatriz umbilical hacia arriba se desprende o se halla el recorrido siempre hacia arriba y hacia
la derecha de un ligamento que se llama ligamento redondo, que es la vena umbilical obliterada que va a, digamos, a ascender para llegar a la cara inferior del hígado, porque tiene que llegar hasta él mismo para finalmente terminar en la atlantoides. Si se acuerdan ustedes, formaba parte de uno de los surcos longitudinales del hígado y llegaba a ese hígado a través de un ligamento que se llamaba ligamento triangular. Una vez entendido esto, vemos que por debajo de la cicatriz umbilical tenemos otros tres elementos importantes, uno central que llamamos suraco y dos laterales que son los vasos arteriales umbilicales, son las arterias umbilicales que nacen de la arteria hipogástrica en nuestra pelvis, en la región posterior, en la pared prácticamente, y que pueden permanecer permeables en un adulto. Cuando eso ocurre, dan ramas vesicales anteriores, pero con mucha frecuencia son elementos rudimentarios que no tienen luz porque están completamente afibrosados. Y por fuera de las arterias umbilicales vemos el recorrido de un vaso arterial que nace de la arteria ilíaca externa y que lo que hace es ascender por la vaina de los rectos y es la arteria epigástrica, que para nosotros es muy importante en la pared anterior, digamos, de nuestro abdomen, porque determina los límites del orificio profundo del trayecto inguinal, como ya vamos a determinar. Entonces acá vemos como en la cara posterior, disculpen, de esta sería en la cara profunda o posterior de la pared anterolateral, se encuentra, digamos, tapizada regularmente por todo el peritoneo parietal y que vemos en la línea media el ligamento redondo que está constituido por la vena umbilical, el uraco, las dos arterias umbilicales y vemos por fuera el recorrido de los vasos epigástricos, que si vemos de alguna manera vemos que contornean por dentro y por debajo el orificio profundo del trayecto inguinal. Ahí estamos viendo un orificio en la pared y vemos que se están introduciendo elementos porque va a ser el lugar de paso del cordón espermático en el varón y del ligamento redondo en la mujer y se comunican ese trayecto inguinal, la cavidad abdominal con el exterior. Bien, esta es una imagen real, una foto de cómo es la cavidad abdominal, no tan esquematizada, pero fíjense que también podemos ver los relieves que se ven en esta imagen que es bien esquemática. Tengo la zona central del uraco, periféricamente voy a tener a las arterias umbilicales y por fuera voy a tener a las arterias epigástricas. En esta región, que es muy rica anatómicamente desde el punto de vista del estudio del peritoneo parietal, quedan determinadas diferentes, digamos, distintas fosas que pueden ser puntos potencialmente débiles donde se pueden crear algunas hernias que son de interés quirúrgico. Bien, por eso es importante conocer estos detalles de la pared anterior de nuestro abdomen. Si queremos estudiar la vaina de los rectos, porque en realidad es importante porque marca el comportamiento que tienen de alguna manera las aponeurosis anteriores de inserción de los músculos anchos del abdomen, vamos a estudiar que es diferente por encima de la cicatriz umbilical y por debajo de la cicatriz umbilical, es decir, en sus 2/3 superiores está constituida de una manera y en su tercio inferior está constituida de otra manera. En esta vaina de los rectos nos va a interesar destacar siempre la presencia de esta arteria, que es la con su vena acompañante, que son los vasos epigástricos, que son ramas colaterales de la arteria ilíaca externa que recorre prácticamente toda la pared anterior del abdomen, porque lo que hace es anastomosarse con la arteria mamaria interna o torácica interna, rama de la subclavia. No se sabe en qué lugar, en qué momento, porque parecen una continua con la otra, ¿sí? No se sabe si es la epigástrica la que atraviesa el diafragma para anastomosarse con la arteria mamaria interna o la mamaria interna atraviesa el diafragma para anastomosarse con esta epigástrica. Bien, hay una discusión bibliográfica al respecto. Lo importante es que ustedes sepan que esta arteria que tiene un recorrido en la vaina, en la hoja posterior de la vaina de los rectos.
Si ustedes se fijan, estas imágenes de aquí, tenemos cómo está constituida la vaina de los rectos por encima de la cicatriz umbilical y por debajo de la cicatriz umbilical. Fíjense que todas las aponeurosis de inserción que van a envolver el recto proceden de los 3 músculos anchos del abdomen. En esta imagen, donde vemos hacia atrás a la columna lumbar con los psoas, que son esos 2 pilares paravertebrales, y el cuadrado lumbar hacia afuera, fíjense que insertándose en las apófisis transversas, como habíamos mencionado anteriormente, tenemos a esas aponeurosis de inserción de los músculos anchos que van a luego desarrollar sus masas musculares para luego formar nuevamente otras aponeurosis de inserción que son las que van a formar justamente la vaina de los rectos. Por encima de la cicatriz umbilical tengo el ligamento redondo, por debajo tengo al uraco, los 2 vasos arteriales umbilicales y siempre vamos a tener el recorrido de los vasos epigástricos, como podemos ver en este sector. Si miramos estas imágenes que son de un texto que es el texto de Testud, Jacob Testud, muy lindo, que se encuentra en el museo para aquellos que les gusta disfrutar de la anatomía y del arte que está dibujado e impreso en los textos antiguos de anatomía, que son muy bonitos. Este dibujo es obtenido de él, es una foto de ese texto. Les dejé los números originales y las referencias para que se den cuenta de la antigüedad y que está todo hecho a mano, está muy bueno. Acá están representadas cómo es o cómo está construido la vaina de los rectos por encima de la cicatriz umbilical y por debajo de la misma. Por encima de la cicatriz umbilical vamos a fijarnos que tenemos la aponeurosis del oblicuo externo o mayor, pasando por delante hasta que llega a la línea media para construir la línea blanca interna. El oblicuo menor o oblicuo interno o medial lo que hace es bifurcarse en 2 ramitas, en 2 hojas, una hoja anterior que se fusiona con la hoja aponeurótica del oblicuo mayor y que pasa finalmente por delante, y una hoja posterior que pasa por detrás del recto del abdomen para dirigirse hasta la línea blanca interna. Entonces, es un poco el que marca el desvío de las hojas en anteriores y posteriores, la bifurcación del oblicuo interno menor, en tanto que el transverso pasa por detrás, obviamente, acompañando a la hoja posterior del oblicuo menor. Por detrás tengo el tejido celular. Voy a tener, además del tejido celular, subperitoneal, un tejido celular que separa a esta aponeurosis, de la fascia transversal, y luego el tejido subperitoneal y el peritoneo parietal. Cuando queremos ver cómo se forma la vaina de los rectos por debajo de la cicatriz umbilical, nos encontramos que todas las aponeurosis de inserción, tanto del oblicuo mayor como del oblicuo medio, como la del transverso, pasan todas por delante de los rectos para llegar a la línea media. Y solo por detrás va a pasar la fascia transversalis. Bien, luego vamos a tener el tejido celular subperitoneal y el peritoneo parietal, y luego finalmente la cavidad abdominal. Si nosotros vemos en este caso, en esta imagen es muy similar, también del mismo texto, pero en esta imagen llama la atención como la porción anterior o la hoja anterior de la vaina de los rectos está constituida totalmente por aponeurosis de inserción, en tanto que la hoja posterior solo tiene hasta sus 2/3 superiores, y la parte inferior solo tiene fascia transversalis y peritoneo, y ya no tenemos más aponeurosis de inserción. Las aponeurosis de inserción, para aquellos que nunca pudieron ver una pared abdominal, es una aponeurosis muy resistente, muy fuerte, muy compacta, a diferencia del peritoneo parietal y de la fascia transversalis, y prácticamente se unen entre sí de tal manera que es muy difícil separar las aponeurosis de inserción de cada uno de los músculos. Forman un cuerpo único que es difícil de decolar o de separar con un instrumento, por así
sea digamos, con la fineza que tiene el trabajo de un disector, para que no se imaginen que son fácilmente decolables y que se abren fácilmente como una aponeurosis de cualquier músculo. Tienen la característica de que están muy adheridas entre sí, que son muy pero muy resistentes, por eso la resistencia de la pared abdominal, ¿bien? Y la función que tiene la misma, ¿bien? Bien, si volvemos un poco sobre esto y queremos ver cuál es la función que tienen estos músculos, forma, como dije anteriormente, una cincha muscular, muy importante. ¿Qué es lo que hace? Lo que hace es aumentar con su contracción la presión intraabdominal para contribuir y favorecer el acto de la defecación, del parto, la tos, el vómito, el escurrimiento de las distintas secreciones digestivas, pero fundamentalmente también interviene en la mecánica respiratoria. Si ustedes ven, nosotros vemos que tenemos estos músculos se insertan hacia arriba en la caja torácica y hacia abajo se insertan en las paredes de la pelvis. Entonces, si toman su punto fijo en las paredes de la pelvis, lo que hacen es provocar el descenso de la caja torácica. Por lo tanto, podríamos decir que son músculos expiradores. Bien, pero también podemos decir que cuando se contraen en conjunto y aumentan la presión de la cavidad intraabdominal, la presión hidrostática que generan las vísceras en su interior sirven de punto de apoyo para el centro frénico del diafragma, que se va a apoyar en ellas para luego, con su contracción, provocar el ascenso de los arcos costales y así compartir o contribuir en forma sinérgica con la actividad, podemos decir, mecánica respiratoria e inspiratoria del diafragma. Bien, si nosotros vemos para generar esta cincha y este aumento de la presión intraabdominal, para crear esa presión intraabdominal, nosotros necesitamos que se ajuste este músculo a la cavidad. Cuando se ajusta este músculo a la cavidad o para lograr ese ajuste, necesitamos que las fibras de los mismos sean oblicuas entre sí y que sean perpendiculares entre sí, por decirlo de alguna manera. Eso no lo lograríamos si todas las fibras descendieran verticalmente desde la parrilla costal hasta el anillo óseo pelviano. Bien, estos músculos, si ustedes se preguntan, bueno, ¿qué movimientos permiten hacer? Además de las funciones generales que hemos señalado. Estos músculos además permiten la rotación de la columna vertebral hacia un lado y hacia el otro, permitiendo movimientos importantes laterales, de lateralidad y de rotación de la misma, manteniendo la pelvis ósea fija y girando de alguna manera nuestro tórax hacia un lado, nuestro tronco, digamos, hacia un lado y hacia otro, manteniendo lo que les comentaba recién, nuestra pelvis fija. Ahora, esa parte de la columna lumbar que es, digamos, móvil, digamos, es la que está accionada por estos músculos cuando se insertan en las apófisis transversas de estas vértebras lumbares. Pero también se pueden producir otros movimientos que son de inclinación homolateral y contralateral y también de flexión de la pelvis sobre el tórax y del tórax sobre la pelvis. Es decir, se producen movimientos donde siempre está participando en movimientos de flexo, extensión y de rotación nuestra columna lumbar, que es una de las porciones de la columna obviamente más móviles y de mayor jerarquía, y que tienen características especiales que debemos repasar para poder entender también este tema. Hay un aspecto muy importante de la pared anterolateral que tiene que ver con su irrigación y con su inervación. Primero, porque a simple vista pueden observarse, porque la irrigación se puede manifestar en la piel a través de la vasodilatación, de la vasoconstricción, se pueden manifestar hemorragias superficiales a través digamos, cambios de coloración de nuestra piel y demás. A lo que me quiero referir es que muchas veces, digamos, algunos signos que pueden aparecer, aparecen y
tienen un sustrato que es estrictamente anatómico, tienen una correspondencia anatómica, tienen un porqué anatómico. Por eso las estructuras vasculares en la pared anterior del abdomen creo que son importantes conocerlas. Además de la inervación, teniendo en cuenta la importancia que tiene la pared funcionalmente, como vimos recién, como lo destacamos recién. Nosotros tenemos en esta cara posterior de la pared el recorrido de esta arteria que ya hemos mencionado muchas veces, que es muy importante, que es la arteria epigástrica. Bien, es una arteria que fíjense que la mencionamos porque está dentro de la vaina de los rectos, porque forma parte del orificio profundo del trayecto inguinal, porque es quien irriga gran parte de la pared medial de la parte anterolateral de nuestro abdomen, porque es anastomosa nada más ni nada menos con la mamaria interna, que nosotros conocemos, porque ya conocemos la anatomía del tórax, la importancia que tiene esa arteria en cuanto a la irrigación del contenido del tórax. Entonces es una arteria que per se ya tiene importancia y solamente observarla ya nos está indicando yo soy importante, ¿bien? Entonces fíjense que están haciendo aquí de la arteria ilíaca externa y aquí vemos cómo se va introduciendo. Y acá tenemos otra arteria que es una ilíaca profunda que también irriga la pared profundamente por fuera de la epigástrica. Bien, profundamente digo porque va a haber una que tiene su mismo nombre pero que está por fuera de la piel, como ahora vamos a ver. Si yo miro este esquema donde tengo el recorrido de muchas arterias, veo la importancia que tiene la irrigación de la pared anterolateral del abdomen. Vemos que la pared anterolateral está irrigada o contribuye a la irrigación, la mamaria interna como describíamos recién, la torácica externa o mamaria externa, también torácica inferior, la podemos encontrar con ese nombre, los extremos anteriores de todas las arterias intercostales que nacen de la aorta torácica. Vamos a encontrar además a esta arteria que es la arteria epigástrica superficial, la arteria subcutánea abdominal, y acá la vemos de mejor manera. Acá tenemos la arteria epigástrica, circunfleja superficial, que es homóloga a la que vimos aquí, tiene el mismo nombre que esta, nada más que esta es profunda y esta es superficial. Esta es la subcutánea abdominal y estas son las pudendas superiores. Pudendas externas superiores. Bien, estas arterias proceden del primer tercio que recorre la arteria femoral cuando se introduce en el miembro inferior. Bien, entonces tenemos a la arteria subcutánea abdominal, tenemos a la circunfleja superficial y a la pudenda externa que no irriga parte de la pared, pero sí los tegumentos de la región genitourinaria. Bien, entonces, fíjense todas las arterias que participan. Ramos de la arteria axilar, ramos de la arteria subclavia, ramos de la aorta torácica, ramos de la femoral y ramos de la ilíaca externa. Y la porción posterior, que en realidad tiene continuidad con la pared anterolateral, está irrigado por las arterias lumbares, bien, que están anastomosadas con todas estas arterias que estamos mencionando también. Hay ricas anastomosis entre todas estas arterias. Estas arterias tienen una correspondencia que es venosa, o sea, hay venas que las acompañan. Entonces es importante establecer que en esta pared del abdomen hay una anastomosis portocava y cava-cava. Y ustedes se preguntan el por qué. Vamos a decir algunas de las derivaciones, por ejemplo, toda la red que se encuentra en la parte torácica externa, que tiene continuidad con la pared anterolateral del abdomen, se continúa o es afluente de la vena axilar. Nosotros sabemos que la vena axilar va a hacer o se va a continuar con la vena subclavia, que se va a unir a la yugular, va a formar el tronco brachiocefálico o las venas innominadas para luego formar la cava superior. Lo mismo van a hacer los vasos intercostales, que van a terminar, estos vasos intercostales, en las ácigos, que también van a terminar finalmente en la vena cava superior. Lo mismo las mamarias internas. Todos los vasos que siguen en la profundidad a la cicatriz umbilical y que siguen el recorrido de ese ligamento redondo van a continuarse con los vasos de la vena porta,
sea que van a ser contribuyentes o van a drenar en la vena porta. Y todos los vasos que nacen de la parte lateral, o sea, todos los que nacen de la parte, no lateral, perdón, medial y lateral de la pared anterolateral, estamos hablando de estas venas que van a drenar en la ilíaca externa y de las venas subcutáneas abdominales y las circunflejas superficiales que van a drenar en la safena y la safena, en la vena femoral y la vena femoral en la vena ilíaca externa, igual que la epigástrica, ambas afluentes, por lo tanto, de la vena cava inferior. ¿Qué les nombré? ¿Qué grandes troncos les nombré? Le nombré la vena cava superior, le nombré la vena cava inferior y le nombré la vena porta. Por lo tanto, hay unas ricas anastomosis portocava y cava superior e inferior. Esto implica que cuando hay una obstrucción de uno de los sistemas madres, llámese vena cava superior, vena cava inferior o vena porta, esto obliga a que la sangre drene hacia un vaso tratando de evitar seguir el recorrido del vaso obstruido y se dirija toda la afluencia sanguínea hacia un vaso que logre o sea permeable, ¿bien? Que no esté obstruido. Entonces pueden cambiar la dirección del flujo sanguíneo y eso se puede valorar a través de maniobras semiológicas. Pero para eso tenemos que entender cuál es la dirección de las digamos, distintos afluentes venosos y a dónde van a terminar, de acuerdo con la región en donde estemos, las venas que estamos observando simplemente a través de la piel. ¿Bien? No nos podemos olvidar y no podemos dejar de mencionar las dos cadenas ganglionares más importantes. Toda la linfa de la región supradiafragmática va a drenar en la cadena axilar, en los ganglios de la cadena axilar, y toda la linfa de la región infradiafragmática en los ganglios inguinales superficiales y profundos. Es sumamente importante recordar la presencia de estos ganglios, cualquier patología de pared, ya sea supra o intraumbilical o supradiafragmática o infradiafragmática, va a drenar en estas cadenas ganglionares que son obviamente de mucha importancia, bien, por lo menos su investigación durante el examen físico normal. Y nos falta hablar de la inervación para cerrar el contenido de la pared abdominal. Nosotros tenemos que, más que decir, son dos cosas nada más. Por un lado, que está a cargo la inervación de la pared de los últimos nervios intercostales, desde el séptimo y desde el séptimo octavo hasta el 12º, y está a cargo también del primer y segundo nervio lumbar que va a contribuir a formar el plexo lumbar. Entonces, si nosotros observamos la distribución a nivel de la pared abdominal de los nervios, tienen una dirección oblicua hacia abajo y hacia adentro, se cruzan en X todos. Entonces, se van a encontrar en la línea media y si yo lo prolongo hacia el hemitronco del lado opuesto, vamos a ver que las fibras, los nervios del octavo y del noveno, nervio intercostal, si yo lo prolongo sobre la pared, de acuerdo con la dirección que traen, se los voy a proyectar sobre la espina ilíaca anterosuperior y el 1/10 lo voy a proyectar sobre la sínfisis pubiana. Pero además de estos nervios intercostales, con este recorrido que debemos recordar básicamente para no dañar en incisiones quirúrgicas de abordaje de la pared anterolateral, además de estos nervios intercostales, tengo este nerviecito que es el nervio primero lumbar, que se va a dividir en los nervios ilíaco, inguinales y ilíaco hipogástrico, antes llamados abdómenos genitales mayores y menores, y también el genitocrural y genitofemoral que se encuentra por debajo, que no está en este esquema, en este dibujo no lo tengo. Pero son ramas que corresponden, digamos, a las ramas terminales del primer y del segundo nervio lumbar. Todos ellos, de alguna manera, inervan la pared. Fíjense que tienen todo un recorrido desde atrás hacia adelante y que en todo ese recorrido van haciéndose cada vez inferiores y mediales entre ellos. Bien,
Pasamos al siguiente tema que abarca esta clase, que es un tema importante para ustedes porque están haciendo un cierre de todo lo que ya vinieron estudiando a lo largo de este primer y segundo año de su carrera, que tiene que ver con el trayecto inguinal. ¿Por qué es un modo de cierre o un tema que es integrador? Primero, porque es un espacio anatómico que está comprendido entre hojas musculares, tendinosas y aponeuróticas que, si bien no les son propias, guardan entre sí una relación anatómica y funcional, y necesitamos entender la disposición de estas fibras y de estas aponeurosis, como estamos viendo, sino que también porque por allí van a pasar elementos vasculares y nerviosos muy importantes que van a comunicar la cavidad abdominal con el exterior, el ligamento redondo en la mujer y además todo el paquete que forma parte del cordón espermático, que es tan importante y que ustedes ya lo vieron durante muchas veces a lo largo de su carrera y que además tiene tanta importancia junto con el aparato urogenital, que es un poco el motivo o el objeto de estudio de esta área en la que ustedes están. Por eso yo creo que el trayecto inguinal, si bien es un espacio anatómico, topográfico, es un poco el cierre de algunas cuestiones anatómicas que ustedes fueron revisando a lo largo de su carrera y que hoy ya las comienzan a cerrar. Bien, es un poco un cierre de algunas estructuras que está bueno interpretarlo y entenderlo y comprenderlo para aprender a manejarlo. Posiblemente es un tema que con el tiempo se lo olvide fácilmente, pero cuando vuelvan a leer algún texto donde requieran el conocimiento, inmediatamente se evoca el recuerdo si lo tenemos bien aprendido. Si no, es una complicación porque tiene muchos detalles que cuando los vemos aislados, sin este recorrido que estamos haciendo desde los músculos en adelante, es como que se complica un poco. Por eso yo les recomiendo que lo lean con tranquilidad, que lo estudien de un buen texto y que traten de interpretarlo, además de memorizarlo, de interpretarlo. Bueno, esta es la definición del trayecto inguinal. Hay algunos textos que lo consideran o lo llaman conducto. Nosotros en nuestra cátedra, o por lo menos desde que yo estoy dando clase, escucho y he escuchado a mis jefes siempre decirnos que hay una gran diferencia entre trayecto y entre conducto. El trayecto es un espacio que tiene una luz, obviamente, como tiene este trayecto inguinal, pero sus paredes no le son propias. En tanto, el conducto tiene luz y tiene paredes propias. Bien, esa es la gran diferencia para cuando ustedes lean en la bibliografía conducto inguinal y diferenciarlo de esto que nosotros llamamos trayecto inguinal. Si bien, digamos, no está mal decir conducto inguinal en términos, digamos, anatómicos estrictos, no sería el término más apropiado quizás. Entonces, bueno, por eso le decimos nosotros trayecto inguinal y por eso ustedes tienen en los contenidos desagregados del área, lo tienen mencionado como trayecto inguinal. ¿Dónde está ubicado el trayecto inguinal? Bueno, ya lo definimos y ahora lo tenemos que ubicar. Está en la región inguinal interna, a 2 traveses de dedos por encima de la arcada crural. Tiene aproximadamente unos 4 o 4,5 centímetros de longitud y está orientado hacia abajo y hacia adentro por encima de la arcada crural. ¿Qué es lo que hace el trayecto inguinal? En la mujer comunica la cavidad abdominal con el monte de Venus o el monte del pubis, y en el varón la cavidad abdominal con las bolsas escrotales, es decir, que permite la salida de elementos. Si tiene o permite la salida de diferentes elementos, entonces obviamente, además de tener paredes, tiene que tener un orificio que va a ser profundo y un orificio que va a ser superficial, que va a permitir la salida de los diferentes elementos. Entonces, en su descripción, nosotros vamos a estudiar que este trayecto inguinal tiene paredes. Entonces tiene una pared anterior, una pared posterior, una pared superior, que anteriormente la llamábamos techo, una pared inferior que antes le decíamos que era el piso del trayecto inguinal y dos orificios.
y además un contenido que ustedes ya lo conocen mejor que nosotros, ¿bien? El contenido que lo vamos a mencionar, pero que ya sabemos, que ya es redundante, que ya lo conocemos. La pared, nosotros miramos estos esquemas, vemos el hueso coxal, en este caso, ahí tenemos el pubis, ahí tenemos a la espina ilíaca anterosuperior y extendido entre ambos un ligamento muy importante que se llama ligamento crural, ligamento femoral, ligamento de falopio, tiene varias denominaciones, ustedes quédense con la que más les gusta. Ligamento femoral es la más actual, lo pueden mencionar así, pero si lo dicen de otra manera, el docente o nosotros lo reconocemos en general arcada crural o ligamento crural, es lo que se estira a decir en ámbitos más quirúrgicos posiblemente. Independientemente de eso, este ligamento, o por encima de este ligamento, mejor dicho, se desarrolla el trayecto inguinal, que es eso que yo ahí les pinté de ese color medio verdecito. Por encima y por detrás vamos a ver que tenemos como fibras musculares y tendinosas y por detrás el músculo recto, digamos, mayor del abdomen, como para demostrar que las fibras musculares y sus aponeros de inserción que lo van a envolver de alguna manera contribuyen a formar este trayecto inguinal. Y por debajo de la arcada crural nos encontramos con un paquete muscular que está dado por el psoas ilíaco, acompañado de un nervio, que es el nervio crural o femoral, y un paquete vascular y nervioso que está dado por la arteria y por la vena femoral, que son los vasos ilíacos externos que se convierten en femorales cuando pasan por debajo de la arcada crural. Y en este sector no están dibujados, pero hay un pequeño grupo de ganglios que se llaman ganglios de Crooked. En esta imagen, que es un corte sagital, vemos la piel, el tejido celular adiposo continuo con el muslo. Vemos la aponeurosis del músculo oblicuo mayor, que se fija por debajo en la arcada crural, se une a la arcada crural, y hacia atrás vemos el peritoneo parietal y la fascia transversal. Y los músculos, otros músculos que son el músculo oblicuo interno y el transverso del abdomen. El trayecto inguinal está ubicado entre ellos. Fíjense, por detrás de la aponeurosis del oblicuo mayor, por delante de la fascia transversalis, en relación con estos músculos que son los oblicuos, mediales o internos y el transverso. Y ahí encontramos de alguna manera todos los elementos que van a constituir las paredes del trayecto inguinal, que ahora los vamos a describir un poquito más en detalle, simplemente para que ustedes cuando lo lean puedan entender lo que leen. Bien, hay algunas cosas que quizás yo les comente que a ustedes mucho no les interesa y está bien, no tienen por qué saberlas absolutamente, simplemente los reparos anatómicos más importantes. Cae por delante, cae por detrás, cuál es el piso, cuál es el techo, dónde están los orificios y qué es lo que pasa. Eso es lo que tienen que saber. Yo les voy a describir algunos ligamentitos más que a mí me interesa que lo sepan porque son quirúrgicos y después cuando cursan cirugía lo van a necesitar. Más que nada es para eso, ¿no? Bien, ahí tenemos en la pared posterior, esta es una imagen sagital que es de un texto que es el Bouchet, es un libro que tiene muy lindos dibujos. Vemos ahí parte del contenido del trayecto inguinal. Acá tenemos entonces la aponeurosis del oblicuo mayor. Estos ya serían los planos superficiales que vimos, piel, panículo adiposo, la fascia superficialis. Y por detrás tenemos al músculo oblicuo medial o interno y al transverso que se reúnen en un punto. Esa reunión en un punto luego va a dar origen a un tendón que se llama tendón conjunto, que se fija finalmente en el pubis y este sería el pubis. Y por detrás, esa línea punteada que tengo aquí sería la apófisis transversa. La fascia transversalis, era algo transverso y no me salió fascia, la fascia transversalis. Entonces la pared posterior de este trayecto inguinal, ¿cómo está constituida? Está constituida por la fascia transversalis en su mayor parte y por el desarrollo de las fibras musculares, fundamentalmente la porción inferior de los músculos oblicuo interno o medial y
transverso. Esa es la pared posterior. Veamos algo más. Si yo miro esta imagen que tengo acá, esto sería medial, porque fíjense que ahí tengo al músculo recto mayor del abdomen. Por fuera tengo esto que sería la aponeurose de inserción. Este sería el músculo, parte del músculo oblicuo menor, y este sería el transverso del abdomen. El oblicuo menor y el transverso del abdomen se reúnen ambos dos, como dijimos anteriormente, recién, para formar un tendón que se llama tendón conjunto, y este tendón conjunto es la parte superior, fíjense, y posterior de nuestra pared posterior del trayecto inguinal. Bien, acá estaría el trayecto inguinal. Este sería parte del músculo oblicuo mayor, y nos vamos a encontrar con alguna de sus fibras aponeuróticas por delante, pero no las tengo a las fibras aponeuróticas. Lo que sí tengo es cómo se fusiona y cómo se unen las fibras aponeuróticas del transverso con el oblicuo menor, y cómo descienden hasta el pubis, como reforzando la porción interna de la pared posterior del trayecto inguinal. Fíjense esta imagen que tenemos acá. Esto que yo les pinté en marroncito sería el hueso ilíaco. Esta sería la espina ilíaca anterosuperior y esta sería la espina del pubis. Lo mismo acá, homólogo. Tengo en un punto un ligamento que es el ligamento femoral. Esta sería la línea blanca. La línea blanca es esa línea que separa ambos rectos. Y acá tendríamos el trayecto inguinal. Esto es muy esquemático. Fíjense que tenemos a la arteria ilíaca externa, que se va a transformar en arteria femoral y da como rama importante este vaso que es el ramo epigástrico, que forma un callado por debajo de el orificio profundo del trayecto inguinal, contribuyendo a limitarlo. Bien, ahora, ese músculo que tengo, esas fibras, esa estructura que tengo acá pintada en un color celestito, es un músculo que es el músculo al que nosotros llamamos oblicuo interno o medial. Y el que está por detrás, que es el que está pintado ahí en naranja, ese músculo sería el transverso del abdomen. Fíjense que los dos se insertan en parte en la arcada crural, forman parte de la pared posterior del trayecto inguinal, como dijimos, pero hay una parte de esta porción, de esta pared del trayecto inguinal, fíjense que no tiene nada, solamente es aponeurosis, por lo tanto es fascia transversalis. Todo esto es fascia transversalis. Entonces, la terminación de estos músculos, de esta manera, en el tercio externo de la arcada crural y en la línea blanca, deja un espacio triangular donde está la pared posterior del trayecto inguinal, que está libre de músculos y por lo tanto está cubierta únicamente por fascia transversalis. Ahora, si estos músculos se reunieran y formaran lo que se llama el tendón conjunto, que yo aquí se los pinté de un color azul, que sería esto que tengo acá, parte de esa pared posterior del trayecto inguinal quedaría cubierta y reforzada por dentro. Fíjense cómo este tendón se prolonga prácticamente hacia arriba del trayecto inguinal. Este tendón conjunto se termina fijando y perdiendo en el pubis. ¿Bien? Entonces, la pared posterior del trayecto inguinal está construida por las fibras inferiores del oblicuo interno, las fibras inferiores del transverso del abdomen, el tendón conjunto que determina los dos músculos en algunas oportunidades, no siempre, en algunas oportunidades, y la fascia, obviamente transversalis. Eso sería la cara posterior del trayecto inguinal. Bien, ahora bien, en esta cara posterior del trayecto inguinal, si yo la miro en la profundidad, por la cara interna, me voy a encontrar con algunas formaciones que me interesa detallar. Nosotros vimos, aquí tenemos para ver si se pueden ubicar, esto sería el
recto mayor del abdomen. Esto sería el músculo transverso del abdomen. Y acá vemos como una arcada, que es un engrosamiento de la aponeurosis del transverso, o sea, de la fascia, no de la aponeurosis del transverso, perdón, de la fascia transversalis. Es el lugar en donde todas las fibras aponeuróticas que venían pasando por detrás para formar la vaina de los rectos dejan de estar por detrás y se hacen anteriores. Y solamente queda esta porción cubierta por fascias transversales, como ven acá. Entonces queda en ese lugar en donde se produce ese desvío, por decirlo de alguna manera, ese cambio de las aponeurosis, queda un arco que se llama arco de Douglas. Queda una formación tendinosa en forma de arco que se llama arco de Douglas. Ese arco de Douglas desciende y se continúa con otra formación tendinosa que recibe el nombre de ligamento de Hasselbach. Y este ligamento de Hasselbach tiene un recorrido descendente y gira por debajo del orificio profundo del trayecto inguinal para limitarlo junto con los vasos epigástricos. Entonces, arco de Douglas y ligamento de Hasselbach son dos elementos tendinosos de la aponeurosis de la fascia transversalis que están en la cara posterior de nuestro trayecto inguinal. Si ustedes miran un poquito más, acá nos vamos a encontrar con un repliegue, como una extensión aponeurótica que parte del músculo recto mayor del abdomen y que termina también en el pubis. ¿Se acuerdan? Yo les comenté que el recto termina en el pubis como dividiéndose en dos ramas o en dos pilares, uno interno y otro externo. Este sería el pilar externo y recibe el nombre de ligamento de Henle. Esto es importante. Entonces, no es importante por el detalle en sí, sino que es importante porque lo van a leer quirúrgicamente. ¿Por qué? Porque este arco de Douglas que ustedes ven acá, que contornea de alguna manera el orificio profundo del trayecto inguinal, separa, que estaría acá, aquí estaría, ese ligamento separa en dos partes diferentes a nuestra pared posterior del trayecto inguinal, porque la presencia de esa lámina fibrosa en este sector, hace que esta región del trayecto inguinal esté más protegida que esta región del trayecto inguinal, haciendo que esta porción del trayecto inguinal sea potencialmente más débil, es decir, entre por un lado el ligamento de Hasselbach y por el otro lado la línea media, nos vamos a encontrar con una porción del trayecto inguinal donde es potencialmente un poco más débil, porque ese ligamento de Hasselbach contribuye a reforzar lo mismo que el tendón conjunto, esta pared posterior de este trayecto inguinal. Esa es la idea. Bien. La pared anterior del trayecto inguinal es mucho más fácil, ya se la imaginan con solo mirar el dibujo, ya la mencionamos inclusive, está construida solamente por la hoja aponeurótica del oblicuo mayor del abdomen, que lo que hace es girar por debajo del arco crural o del ligamento crural o ligamento femoral y espesarse y dar origen a una cintilla que se llama cintilla iliopubiana. Entonces, la hoja anterior, la pared anterior del trayecto inguinal está construida por esa aponeurosis del oblicuo mayor o oblicuo externo. ¿Qué sería esto que vemos acá? Esta aponeurosis del oblicuo mayor, como ustedes lo ven ahí, ¿qué termina? Termina en pilares. Tengo un pilar un pilar externo, un pilar interno, un pilar posterior o también llamado de Colles y un pilar arciforme que
está por encima del orificio superficial del trayecto inguinal. Esta es la pared anterior del trayecto inguinal. Por lo tanto, este orificio, el orificio superficial, está en la pared anterior del trayecto inguinal. Tiene lógica. El orificio profundo está en la cara posterior, el que da la profundidad. Y el orificio superficial está en la pared anterior del trayecto inguinal. ¿Bien? Entonces, ese orificio superficial está limitado en realidad ¿por quiénes? Por los pilares de inserción de la aponeurosis del oblicuo mayor. Pilar externo, pilar interno, pilar posterior de Collies y el pilar arciforme. ¿Cuál es la pared inferior del trayecto inguinal? La pared inferior del trayecto inguinal está dada por la cintilla iliopubiana, que sería el espesamiento de la aponeurosis del oblicuo mayor por debajo de la arcada crural. Bien, es simple y es muy fácil. Bien, es esa, nada más, no hay otra cosa. ¿Cuál es el orificio profundo del trayecto inguinal? También ya lo mencionamos, está limitado hacia adentro y hacia abajo por la arcada de los ligamentos de los vasos epigástricos y hacia arriba por el borde inferior del transverso del abdomen y el borde inferior del músculo oblicuo menor. ¿Cuál es la importancia de este? Este músculo, el oblicuo mayor, el oblicuo menor y el transverso, se contraen. Al contraerse, ¿qué pasa con este orificio? Se cierra. Entonces, estos músculos, junto con el callado de la epigástrica, pero fundamentalmente los músculos, actúan como un esfínter. Entonces, cuando aumenta la presión dentro de la cavidad abdominal y las vísceras tienden a salir hacia el exterior, obviamente, cumpliendo con las leyes físicas, no se lo permite porque este orificio profundo se cierra, porque se contrae el oblicuo menor y el transverso del abdomen. Por eso actúa como un esfínter, por eso la pared posterior del abdomen es tan importante en esta función de continencia y de cincha mecánica que tenemos. Y ahí tenemos el orificio profundo, como ya lo vimos muy temprano cuando veíamos el peritoneo de la pared posterior. Ahí vemos cómo está pasando el trayecto, los elementos del trayecto inguinal por todas las hojitas que constituyen las paredes de este trayecto. Fíjense, fascia superficialis, el músculo transverso, el músculo oblicuo interno y la aponeurosis del oblicuo mayor finalmente. Bien, ahí tenemos. Bueno, acá volvemos a tener lo mismo, junto con el orificio profundo, no nos tenemos que olvidar también, si nos acordamos, bien, de recordar la presencia del ligamento de Hasselbalch. ¿Ven? Ahí lo tienes, ese es el orificio profundo. No me permite ver acá los músculos porque obviamente están cubiertos por esta aponeurosis, pero se supone que tenemos el borde inferior del músculo oblicuo y menor y del transverso y el callado de los vasos epigástricos más el ligamento interfobiolar o también llamado de Hasselbalch, continuo hacia arriba con el arco de Douglas y hacia abajo nos acordamos solo para mencionar el ligamento de Henle. El orificio superficial, que también ya lo dijimos que estaría ahí, está limitado por el pilar interno, pilar externo, el ligamento de Collies o pilar posterior y el ligamento arciforme. Bien, esos serían los pilares. Esto que vemos acá es la arcada crural. Y este espacio que vemos acá es el lugar que debería ocupar la salida del paquete vasculonervioso del muslo. Esto que vemos acá es un músculo que recibe el nombre de músculo pectíneo. El pectíneo, si se acuerdan, es un músculo aductor que se inserta en el pectum del pubis, en la eminencia pectínea. Y en esa inserción, junto con su aponeurosis, determina la formación de un ligamento que se llama ligamento de Cooper. ¿Quieres acordar el ligamento de Cooper? Cuando vimos por allá a principio de año, en el inicio de este año, habíamos visto que la arteria funicular pasaba por detrás de este ligamento de Cooper y en realidad descendía en relación con este ligamento para formar parte de la vaina externa, normalmente del paquete que formaba el cordón espermático. ¿Se acuerdan que
nosotros comentábamos que normalmente se busca esa arteria para no dañarla y se la busca siempre en el ligamento de Cooper que estaría acá. Bien, bueno, entre ese ligamento de Cooper que está acá y la arcada crural vamos a tener otro ligamento, que es eso que vemos como una formación triangular, eso que se llama ligamento lacunar o ligamento de Gimbernat. Ahora lo vamos a ver. Ese que tenemos ahí sería Cooper. ¿Ven? Bien, acá tenemos el pectíneo y por encima del pectíneo acá estaría Cooper. Y este que tengo acá, entre Cooper y el ligamento femoral, tenemos el ligamento de Gimbernat o lacunar. Y acá, entre el ligamento femoral y el ligamento de Cooper, hay otro ligamento que separa el plano vascular de esa arcada crural del plano muscular de la arcada crural. Es una cintilla o un ligamento que recibe el nombre de iliopectíneo. Y acá lo vemos mejor. Tenemos el trayecto inguinal hacia arriba, acá tenemos a la arcada crural, tenemos la laguna vascular, este es el, vamos a encontrar ahí, fíjense, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos al músculo pectíneo, por encima del músculo pectíneo, el ligamento de Cooper, por aquí abajo está descendiendo la funicular sobre el ligamento de Cooper, ¿bien? El ligamento de Gimbernat, acá la cintilla iliopubiana, y acá iliopectínea, perdón, este músculo, me imagino que saben cuál es el psoas ilíaco, y ese nervio también seguro que se acuerdan cuál es el femoral, ¿bien? ¿Se acuerdan que desciende? Es un nervio grosero, importante, el más importante del plexo lumbar en tamaño, ¿bien? Y este es el paquete básculo nervioso femoral que también lo deben recordar, que siempre que debemos recordar de esto, que la arteria está por fuera, la vena por dentro y por dentro el famoso ganglio o los ganglios de Cloquet que están en esa celda lacunar limitada por la arcada femoral hacia arriba, el ligamento de Cooper hacia abajo y el ligamento de Gimbernat hacia adentro. Esos ligamentos los recordamos todos los que estudiamos el primer parcial de anatomía en el plan anterior porque estudiábamos esa celdilla porque le gustaba a los profes tomarlas, entonces medio como que la decimos y la describimos me parece que de forma prácticamente automática. Bien. Bueno, y la pared superior está construida, los textos dicen que está construida por el ligamento conjunto. Cuando exista el ligamento conjunto, si no sería el borde inferior del músculo oblicuo menor y del transverso. Eso en una región más interna, porque si yo me voy más hacia afuera, el músculo que forma parte de la pared superior también, además de los dos, del oblicuo y del transverso, sería el oblicuo mayor. Pero con decir conjunto, que es lo que está escrito en prácticamente todos los libros clásicos, les alcanza y está bien. Y un poco para ir finalizando todo esto del contenido del trayecto inguinal, del contenido en relación a las estructuras que tienen que saber, el contenido propiamente dicho en el varón lo tienen que conocer y está dado por todos los elementos que forman parte obviamente del cordón espermático. Entonces vamos a tener al conducto deferente, al ligamento de Cloquet, a la arteria espermática, a la arteria diferencial, a los plexos venosos espermáticos, los cilios inguinales e iliohipogástricos y al nervio génito-femoral. Ahí tenemos todo el recorrido de los nervios que mencionamos, son nervios que ya describimos con anticipación. Bien, ahí tenemos el descenso del conducto deferente, la salida, ahí tenemos, en realidad sería la entrada de las vías espermáticas. Y acá lo vemos en la mujer, que tenemos el ligamento redondo y los mismos nervios que tiene el varón. Acá está la salida de los elementos, acá lo tengo y acá la tengo. Bien, ahí tenemos, es muy similar, lo que llama la atención obviamente es la presencia de ese ligamento redondo que recordemos la importancia que tiene por el drenaje linfático, comunica los linfáticos del cuerpo del útero con los linfáticos inguinales profundos. ¿Por qué tenemos que conocer este trayecto inguinal? Además que porque integra, porque es un espacio potencialmente débil donde cuando por aumento de la presión intraabdominal
algunas vísceras tienden a salir, encuentran un lugar para salir y se meten y se introducen dentro del trayecto inguinal, pudiendo ocasionar lesiones graves en estos órganos, además de la ruptura y distendimiento de toda la pared abdominal. Esto requiere una corrección quirúrgica importante. Es un tema quirúrgico por excelencia, pero además que integra la anatomía de esta región de una manera muy comprensiva. Por eso yo recomiendo que lo lean y lo comprendan más que lo memoricen. Bueno, yo creo que he cumplido la misión de tratar de explicarle los conceptos más importantes de la pared anterolateral y de trayecto inguinal. Si tienen alguna duda, estamos a su disposición. Yo quedo completamente a su disposición para las consultas que quieran hacer. Les doy las gracias a todos por haber escuchado esta clase y les deseo muchos éxitos en la última etapa de este año, ya terminando el cursado prácticamente de la anatomía normal de su carrera. Así que bueno, un gusto haberlos acompañado.